capítulo 17, versículo 1. ¿Lo tienen? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los pueblos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y en los pueblos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Gracias al Señor. La palabra de Dios enseña un acontecimiento que estaba sucediendo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había separado. Sus corazones se habían corrompido delante de Dios. Ellos empezaron a corromperse y empezó a entrar idolatría en medio de ellos. El rey Acab había tomado una mujer que no era del pueblo, que no tenía la misma costumbre ni las mismas tradiciones, y a través de eso había entrado la idolatría, había tomado posición la idolatría en medio del pueblo. La desobediencia, la deshonra a Dios, la falta de adoración y obediencia a la palabra permite que entre el pecado dentro del pueblo de Dios. Cuando Dios habla y Dios ordena algo, no es para que el pueblo cuestione, no es para que el pueblo diga si yo puedo, si yo quiero, cuando yo quiera, yo igual hago, igual yo oro, igual yo adoro. El pueblo de Israel decía de la misma manera: nosotros servimos al único Dios, pero ellos servían también a los placeres de la carne de ellos. Porque cuando Elías fue a reprender acá y fue a reprender al pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en tus pensamientos? Quiere decir que ellos querían también servir a Dios, pero querían haciendo también su voluntad. Todavía daban lugar a lo que ellos querían, a lo que ellos sentían, y Dios no podía obrar, Dios no podía liberarlos del juicio y de la condenación que había sobre ellos. Porque nosotros sabemos, hermanos, que a causa de la desobediencia y del pecado es lo que viene el juicio. No es porque Dios quiere o Dios quiere enjuiciar al pueblo, no. El mismo pueblo, por apartarse y alejarse de la voluntad de Dios, permite el juicio de Dios. Por eso es que hay muchas personas, hermanos, dentro del pueblo de Dios,
que están enfermas, que viven enfermas, que viven agonizando, que viven deprimidos, que viven quebrantados, que viven desesperados. Muchas personas, hermano, no pueden salir de esa situación. Y muchos dicen, no, es por la aflicción que Dios ha permitido. No, porque la Biblia habla de que ninguna enfermedad te da posesión sobre el Hijo de Dios por mucho tiempo. Una cosa es enfermarse, pero otra cosa es vivir enfermo. La Biblia habla que Él vino a liberarnos de todo. Porque es que muchas veces el pueblo de Israel no podía salir de esa aflicción, de ese dolor. Ellos vivían, hermanos, mal. Ellos vivían enfermos, ellos vivían afligidos, ellos vivían peleándose. Había mucha maldad, había mucho egoísmo, había mucho orgullo, había mucha soberbia en medio de ellos, porque no permitían que el Espíritu de Dios habitara en su corazón. Se habían alejado, sus corazones se habían alejado de Dios. Y a causa de eso el enemigo tenía posesión sobre sus cuerpos. Porque la Biblia habla que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Y cuando el Espíritu está en el corazón, el Espíritu es el que tiene autoridad sobre el cuerpo. Y si en el cuerpo es santificado por el Espíritu, es sanado, es restaurado, es liberado la mente, la conciencia. Una persona que tiene su conciencia se egoísta, contiene visiones, es porque el Espíritu de Dios no habita en sus corazones. Porque cuando el Espíritu de Dios habita en el corazón, la mente es santificada, el cuerpo es santificado. El cuerpo es el templo, dice la palabra. Y donde mora el Espíritu de Dios, que hay libertad. Porque hay atadura, porque hay cadenas muchas veces. Porque muchas veces muchos no pueden salir, no entienden por qué estando dentro de la iglesia, sea cual sea la denominación, sea cual sea la religión, pero están dentro de la iglesia, creen en Dios, pero siguen atados. Es que no se trata de dónde estamos, se trata de la entrega que nosotros tengamos con Dios. Se trata de la comunión con Dios. Se trata de esa entrega genuina que podamos hacer delante de Dios. La Biblia nos habla de tener una vida de comunión, de oración. Nos habla de tener una vida de cuidado, de apartarnos del mal, de apartarnos, de cuidarnos de los ojos, de nuestros oídos, cuidar muchas cosas de nuestra vida, para que no provoque esas maldiciones. Por eso es que, hermano, cuando algo sucede, nosotros no podemos buscar culpables, porque las cosas suceden no porque Jesús enseñó bien claro. Y los fariseos y los saduceos no entendían esto. Ellos decían que lo que ellos comían era lo que ensuciaba o daba inmundicia al hombre. Y Jesús le dijo, no es lo que comen el problema, sino lo que hay en el interior, en el corazón de la persona, el que contamina y provoca consecuencias al cuerpo, a la mente y al alma. Buscar culpable es como excusarse, es como no asumir la responsabilidad que uno tiene para poner sobre otra cosa o sobre otro, para no reconocerlo y no ser liberado. El pueblo de Israel había pasado de esto. El pueblo de Israel sufría a causa de esto. Estamos pasando por momentos muy difíciles. Dios habló, mandó a Elías a hablarle al rey. Y le dijo al rey, arrepiéntete y deja tu malo camino para que también el pueblo pueda alejarse.
encerrarlos, no podía ayudarlos a causa del pecado y la desobediencia que había en la vida de Dios. Y toda esa nación decía que Dios estaba, pero Dios estaba buscando corazones sencillos, humildes, que le busquen en el Espíritu, ¿verdad? Como hoy en estos tiempos. Dios sigue buscando hombres y mujeres que ya estén dispuestos a cambiar su camino, a dejar ese viejo camino para hacer este nuevo camino. Ahora Dios quería darles oportunidad al pueblo de Israel y mandó a Elías para que el pueblo pudiera volverse a él. Es que hoy hay más divisiones que unidad en el Espíritu. Hay más religiones que adoración a Dios. Hay más denominaciones que entrega a su palabra y a su ley. Y hablamos de una verdad que es latente y venimos viendo de siglos, años y años. Y Dios sigue llamándonos. Y Dios sigue queriendo hacer la obra. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió aquí? La palabra de Dios dice que rechazaron, que ellos se sentían perfectos, que ellos no sentían la necesidad de arrepentirse y dejar sus malos caminos, que querían seguir haciendo las cosas a su manera. Entonces Dios dice, cerró los cielos y durante 3 años y 6 meses dejó de llover, dejó de caer una gota, y nosotros sabemos que la sequía que provoca muerte, hambruna. Y Dios quería ayudarlos, pero ellos se rebelaban contra eso. Dios varias veces fue a hablarlos para que se arrepintieran y dejaron sus malos caminos, pero ellos decidieron seguir en eso. Se arrepintieron por un ratito, pero enseguida ellos volvían y seguían haciendo, y seguían pensando, y seguían claudicando en sus mentes, en sus corazones. Ahora, a causa de esa rebeldía, vino una sequía grande sobre el pueblo de Israel. Y no solamente una sequía, sino una amenaza de guerra, de muerte, porque Babilonia, con el rey Nabucodonosor, había rodeado Jerusalén. Había sitiado durante esos años para que no entrara ahí nada de comer. Y aún la Biblia habla de que hubo hasta canibalismo a causa de la hambruna, de la miseria y la escasez que había en ese pueblo. Ahora Dios habla a Elías y le manda a un rey, le dice al rey para que dejara y no cometiera más falta delante de Dios, y el rey no quiso. Y entonces Dios dijo, deja que ellos pagarán la consecuencia a causa de no querer aceptar mi ayuda. Proverbios capítulo 1 habla, yo les pasé la mano y ustedes no quisieron, yo les hablé y cerraron sus oídos, yo les quise ayudar y ustedes no quisieron. Así también cuando ustedes clamen, yo cerraré mis oídos. Cuando ustedes extienden la mano, yo también esconderé mi mano de vosotros. ¿Por qué? Porque rechazaron mi ayuda y no quisieron misericordia. Eso pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo. Por eso es que muchas veces, hermano, nuestra nación necesita de Dios. Hoy la gente no necesita religión, no se necesita, hermano, aleluya, denominaciones. Hoy el pueblo y la gente necesita de Dios. Hoy necesitamos de Dios, de las demás cosas estamos hastiados. Todos los días vemos injusticia, vemos muerte, vemos tantas cosas que muchas veces algunos preguntan y dicen, ¿por qué Dios no escucha? No es que Dios no escucha, el hombre es el que no escucha a Dios. Porque si el hombre escuchara a Dios, ¿de cuántas
íbamos a ser librados. ¿Cuántas cosas Dios nos iba a ayudar si cada hombre decidiera verdaderamente abrir su corazón, decidiera alejarse de sus malos caminos, alejarse de sus malos pensamientos? Y empezar a buscar y obedecer a Dios. Empezar a honrar y adorar a Dios. He meditado tanto y orado tanto en estos tiempos de que vinimos aquí a Paraguay. Cada esquina, muchísimas cosas. Aun cuando salgo a trabajar, o salgo a predicar, o salgo a hacer lo secular, o salgo a hacer lo espiritual, siempre hablo y hablo con muchas personas. Todas las personas me han dicho, en algún momento yo llegué a la iglesia. Con todas las personas que he hablado, la mayoría me han dicho que por lo menos una vez en la vida ha pisado la iglesia escuchando la palabra de Dios. Y me dice, pero ahora me cuesta, estoy hablando. Es por la falta de decisión. ¿Por qué? Porque esta oportunidad que Dios nos está dando y nos dio a través del mensaje no depende de nadie, depende de la decisión de uno mismo, de abrir su corazón, de reconocer su error y su pecado, para que Dios pueda actuar y Dios pueda obrar. Hoy la iglesia, sin nombrar, pero muchas iglesias están llena la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque lo usan como una religión. Van para calmar la conciencia, pero no quieren dejar sus malos caminos. No quieren dejar sus malos pensamientos. No quieren dejar sus malos deseos. ¿Y qué problema hay con eso, pastor? Nos pueden preguntar. No hay ningún problema, yo no voy a tener problema. El problema va a tener el que sigue de eso, amén. Porque las consecuencias van a venir. Y la consecuencia no es porque uno cometió, el otro va a pagar. No, cada uno, la Biblia dice que cada uno va a pagar conforme sus caminos. Nadie va a pagar por el otro. Cada uno va a pagar porque todos hemos oído la palabra de Dios. Y como le venía diciendo, esto no es para evangélicos, cristianos, ni ninguna religión, ni denominación. Esto es para toda la humanidad. Dios habló a todos por igual. Dios no hace excepción de personas. Tanto la oportunidad de salvarse o la condenación es para todos. Cada uno decide qué camino tomar. Y no depende de nadie. Porque muchos piensan que por la iglesia va a ser salvo. No, la iglesia no te va a salvar. Porque la iglesia es uno mismo. Uno mismo. Lo que hoy necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y empezar a buscar y a someternos a Él. Porque si uno no se somete, vino así como el pueblo de Israel vino esa consecuencia. Dios intentó ayudarlos. Dios mandó a Elías para ayudarlos y para librarlos de esa consecuencia. Pero ellos rechazaron. Ellos pensaban que solamente por creer en Él era suficiente. Pero Dios no buscaba visitantes, Dios buscaba hijos. Dios quería hijos. Dios quiere hijos. Aleluya. Porque una cosa es el conocimiento y una cosa es ser hijo de Dios. Y una cosa es el conocimiento de
Lo que hoy Dios está buscando es hijos que vivan en la casa, que Él los pueda cuidar, que Él los pueda amparar, que Él los pueda proteger de todo. El Salmo 91 dice: aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Aquel que habita, aquel que vive, no es el que es visitante, no es el que cada vez que puedo, cada vez si puedo, no. Él quiere hijos que vivan, que estén contentos, que cuando le diga: hijo, hace esto, el hijo se levante y lo honra al Padre y haga, para que Él lo pueda bendecir, para que Él lo pueda honrar. Cuando vea que su hijo está enfermo, Él pueda hacer algo por él, que Él pueda estar pendiente de él. Hoy eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere sanar, pero hay muchos que no quieren ser sanados. Justo cuando estoy leyendo me hace acordar a Jeremías, cuando Jeremías es reanimado por Dios. Y Jeremías empieza a orar y dice: yo no me he sentado con ellos, no me he sentado, no he compartido con ellos, mi alma no admitió curación. Entonces Dios le dice: ay, Jeremías, si te convirtieres a mí verdaderamente, aleluya, si verdaderamente entendieras que yo quiero ser tu papá y te quiero sanar y te quiero restaurar y te quiero librar del juicio, si solamente entendieras eso y aprendieras a separar lo vil de lo santo, serás como mi boca, mi palabra te sanará, mi palabra te restaurará, mi palabra te levantará, mi palabra te honrará. Pero es necesario que entiendas, Jeremías, y que el pueblo entienda también que yo soy el único Dios y yo soy, decía el Señor en su palabra. Hoy eso necesitamos. Como le venía diciendo, ya ningún hombre, porque como le dice que yo venía hablando y todos me decían que en algún momento o van a una religión, o van a una iglesia, o van a esto, pero dentro hay mucho dolor y mucha aflicción, hay desesperación, hay maldiciones, que no es porque Dios no está con ellos, es que muchas veces el hombre mismo, al alejarse de Dios, porque el alejarse de Dios no se trata de decir sea mata, sino al no hacer su voluntad, al no obedecer. Okay. Y muchos dicen: entonces yo tengo que hacer todo lo que me dice, y todo el consejo de Dios es bueno para el hombre, es bueno para instruir, corregir, redarguir, dice la Biblia, y apartarlo de todo mal, hacer de nosotros un hombre de bien delante de los ojos de Dios y delante de la humanidad. Todo consejo y toda palabra de Dios hace que nuestra vida tenga luz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué rechazaríamos esa bendición tan grande? Acá, en Primera de Reyes, vimos que rechazaron el pueblo de Israel. Y a causa de eso, ya sabemos, vino 3 años y 6 meses de sequía. No entraba más nada ahí el pueblo porque ellos no quisieron aceptar, no quisieron el consejo, no quisieron la reprensión, no quisieron ser convertidos, no quisieron ser ayudados por Dios. Decían que querían, pero ellos hacían todo lo contrario. Y siempre he dado un ejemplo ya para orar, porque este capítulo es muy largo, pero al mensaje de esta mañana después voy a seguir con esto. Pero es como decir a una persona que sufre de presión alta y oramos y pedimos a Dios que Dios lo sane, y oramos y ayunamos y clamamos para que Dios pueda hacer el milagro. Pero esta persona que sufre de presión alta, después de la oración, después
después del consejo de Dios, de la palabra, va y se toma un pedazo de sopa, se va y toma y come todo lo contrario a lo que es la situación que está pasando, sabiendo que eso que está consumiendo es lo que le levanta la presión. Entonces, ¿qué va a pasar con la oración, con el sacrificio que uno hace? Nada va a pasar. ¿Por qué? Porque sabiendo que eso es lo que daña, sigue haciéndolo. Por eso es que Dios nos aconseja y nos instruye y nos guía y nos dirige. Pero Él no obliga a nadie. Cada uno decide si seguir el tratamiento, la palabra del consejo de Dios, o deja de lado eso y sigue sufriendo de esa presión alta, o de ese colesterol, o de esa depresión, o de ese pecado. Dios quiere librarlo, pero el hombre tiene que aceptar ese tratamiento. Una persona va al doctor y ese doctor diagnostica a la persona, le da una receta, le da las instrucciones, le da el medicamento y le dice: hacer esto para la letra y te recuperarás. Y si la persona lo hace, claro que se va a recuperar. Pero si la persona va y sigue haciendo lo que él quiere y no sigue las instrucciones de la receta, no toma los medicamentos, no se cuida, va a seguir igual. Es lo mismo con la palabra de Dios. Es lo mismo con el mensaje de Dios. Podemos recibir la instrucción, el mensaje, la receta de parte de Dios, pero si nosotros la vamos, la tiramos, la ignoramos esa receta, no hacemos al pie de la letra, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida, nuestra alma se va a seguir deteriorando. Se va a seguir dañando. Porque es el consejo y la palabra de Dios la que es la vida, es la que nos ayuda. Por eso es muy importante, hermanos, el no descuidar. Dios siempre habla a través de la profecía. Y la profecía mayor es la palabra de Dios, porque esta palabra viene de Cristo Jesús. Amén. Él dijo: yo soy la palabra hecha carne. Amén. ¿Por qué conocemos que Jesús está en nuestra vida? Porque la palabra de Dios mora en nosotros y vive en nosotros. Porque la vivimos y la practicamos. Por eso podemos decir y estar seguros de que Cristo está con nosotros y mora en nosotros. Porque su palabra mora en nuestros corazones, mora en nuestras mentes. Dios, eso siempre quiso hacer con su pueblo. El pueblo rechazado, ya sabemos que vino muchas consecuencias sobre él. Aún no solamente entre ellos, hermanos, hasta como le venía diciendo, hay cosas que creo que no se puede decir, porque también las redes sociales censuran. Pero, ¿cómo le voy a decir? Hubo tantas cosas terribles dentro de ahí, por las circunstancias que habían sucedido, por ellos dejar el buen consejo. ¿Y qué pasa? Dios quería seguir ayudándolos. Dios quería librarlos, como hoy Dios quiere librar nuestra nación, quiere librar las naciones, quiere librar, hermano, para que no caigan. Y muchos dicen: pero Dios no va a permitir. Claro que Dios no quiere permitir, por eso Dios sigue hablando. Por eso Dios sigue llamando. Por eso Dios sigue, hermano, diciendo: no, para que dejemos nuestros malos caminos y nos volvamos a Él. Para que las naciones dejen sus malos caminos y se vuelvan a hacer.
traición. Deja el odio, deja el rencor. Dios sigue amando a todos. Y sigue teniendo misericordia de nosotros, porque eso es lo que va a provocar la muerte a cada vida. El odio provoca muerte, el rencor provoca muerte, y nadie quiere analizar, le ponen nombres, pero no analizan la situación. Lo llaman de una manera para meter o enjuiciar las cosas, pero nunca trabajan en eso para solucionar. Los hogares, hombre mata a mujer, mujer mata a hombre, y solamente ven el homicidio, pero nunca analizan el por qué sucede eso. Nunca trabajan para poder resolver esas situaciones. Solamente miran ya las consecuencias y dicen por qué Dios no hace nada, porque Dios permite. Pero nadie analiza y dice por qué nosotros no dejamos nuestras malas acciones, dejamos de desobedecer, dejamos de maltratar, dejamos de insultar, dejamos de traicionar, dejemos todo eso para que haya armonía entre hombre y mujer, entre joven, entre padre e hijo, entre madre e hija. ¿Por qué hay tantas discordias, peleas, muertes, asesinatos? Porque nadie quiere dejar su orgullo, su soberbia y su enojo. Cada uno piensa en sí y el egoísmo de uno hace confrontar el uno contra el otro. Cada uno quiere ser mejor que el otro. Y al final salimos en enfrentamiento. Y hay una cosa muy importante antes de orar. El Señor enseña en su palabra, dice: venid y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Él siendo hijo de Dios, teniendo la dignidad del Padre, pudiendo decir no hasta acá, porque yo voy, a pesar de que yo los quiero ayudar, ellos igual no creen, me rechazan. Él se humilló, él fue humilde. Él dijo: yo tengo la buena esperanza de que alguno va a recibir, que alguno va a aceptarlo. Y terminó la misión que había venido a hacer. Y nos dejó por enseñanza diciendo: aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Las enseñanzas que Jesús nos dejó son maravillosas, porque en diferente parte de su palabra nos dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Él estaba enseñando que habrá cosas dentro de nosotros que nosotros vamos a querer hacer, pero no es bueno, porque de su palabra dice que hay caminos que al hombre parecen buenos, que parecen bien, pero al final traen consecuencias. Pero la palabra de Dios no tiene condenación ni consecuencia. O sea que si hacemos el consejo y la palabra de Dios, lo único que va a provocar en nosotros es bendición y vida eterna. Y Jesús fue claro y dijo: yo me someteré. Él se sometió. Y siendo Él, el Hijo de Dios, se sometió a esa palabra, a esa verdad. A nosotros, ¿qué nos resta? Aleluya. Si Él, no habiendo ofendido al Padre, de igual manera se sometió, nosotros que hemos ofendido tanto, amén, a Dios, ¿qué nos resta a nosotros? Y Dios con amor sigue esperando, amén, sigue llamando y sigue dándonos oportunidad para resolver los problemas que no fue ni Él el que provocó, sino los problemas que nosotros mismos provocamos como seres humanos al salir de su consejo y a no obedecer su palabra. Y aún así, Él sigue amándonos y sigue teniendo misericordia y nos sigue queriendo ayudar. Pero espera también que nosotros entendamos que fuera de Él no podemos hacer, que alejado de Él
lo único que nos espera es la consecuencia de los errores que hemos cometido y de los pecados que hemos cometido. Mas Él vino a librarnos, dice, de toda ley del pecado, de todo juicio del pecado. No es de la ley de Dios, sino de la ley del pecado, que es la justificación, el argumento, el ego, el yo, el orgullo, la soberbia, de todo. Esa es la ley del pecado, el uno mismo. Entonces vino a librarnos de todo eso para darnos vida y vida en abundancia. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos y hermanas, amigos. Hoy tenemos, Dios a través de Elías le dio una oportunidad, le quiso ayudar hasta el último, pero ellos rechazaron. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios por testimonio y sabemos que si nosotros también rechazamos, vendrán consecuencias, vendrá juicio. Y muchos tienen miedo porque dicen, Dios va a enjuiciar. No, Dios es justo. Él solamente va a cumplir esa justicia. No sé si se entiende. A ver. No es que Él va a venir y va a decir, yo te voy a justiciar, vos fuiste malo, sino Él va a decir, bueno, esto está establecido. Y ahora va a tener que cumplirse lo establecido. Y conforme la decisión y el camino de cada uno, se va a cumplir lo que estaba establecido. Aleluya. Y yo me imagino con el dolor de Dios en el corazón, porque intentó ayudar, intentó hacer algo por nosotros, intentó hablar de diferente y de muchas maneras a nuestras vidas. Siempre nos extendió la mano, siempre quiso hacer, pero muchas veces el hombre mismo rechaza esa ayuda, porque no quiere ser corregido, no quiere ser instruido, no quiere ser guiado, no quiere las sumisión del problema. Amén. La sumisión. Nadie quiere. Y ahí está el secreto. La humildad es la sumisión a los pueblos. Muchos piensan que la sumisión es ser esclavo, al contrario. Y bueno, gloria a Dios también. Porque ya no somos esclavos de la maldición ni del juicio. Hoy somos esclavos de la gracia, de la oportunidad y del poder de nuestro Dios. Y mejor ser esclavo de Dios. Porque los pensamientos de Dios son buenos, dice la palabra. Son pensamientos de paz y de bien, no de mal. Prefiero ser esclavo de eso que ser esclavo del juicio y de la condenación, del dolor, del quebranto. Busquemos a Dios, sigamos buscando, sigamos clamando a Dios, y por sobre todas las cosas, amemos a Dios, porque si no hay amor, es difícil someterse. El sometimiento está por el amor, porque el amor es entregado, ¿me entienden? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo es. El amor no busca lo suyo, el amor no es orgulloso, no es soberbio, no es altivo, el amor no es egoísta, el amor es entregado, es sumiso. ¿Por qué? Porque lo hace con todo el alma, porque lo siente, no es porque le dan, sino porque lo siente. Y eso es lo que Dios muchas veces espera. Y quiere darnos eso. Quiere darnos. Y muchas veces yo sé y entiendo. Y muchos dicen, pero pastor, nadie me dio. Nadie me entregó amor. Yo no conozco el amor. Es que ahí está el problema. Te falta Dios, porque Dios es amor. Y si conoces a Dios, verdaderamente vas a entender lo que es el amor puro, y el amor santo, y el amor entregado, y el amor sincero. Y si nunca
y sin cuestionar nada quiere darte de Cristo Jesús. Aleluya. Ponte de pie y vamos a orar en esta mañana. Que Dios bendiga sus vidas y abra su corazón al amor verdadero, al amor de Dios, al amor de Cristo. Porque Dios sigue dando oportunidad y sigue abriendo sus brazos, sigue ayudándonos y quiere seguir ayudándonos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, hemos escuchado, Señor, tu palabra, Señor, y reconocemos, Padre, que muchas veces cuesta al hombre, Señor, aceptar y someterse a tu voluntad. Mas en esta mañana, Señor, sabemos que tu palabra, tu consejo y tu voluntad es bueno para el hombre. Lo libra de todo mal y lo libra de toda maldición, Señor. Lo libra de toda aflicción, papá. Y en esta mañana te pedimos, en esta mañana, Señor, Padre, reconocemos, Señor, esa necesidad de ti en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. E invitamos a tu Espíritu Santo para que pueda ministrar y obrar en mi vida, en mi hogar, en mi familia y en la vida de cada uno, Señor, de las personas que en esta mañana, Señor, han abierto sus corazones a ti, Señor. Que en esta mañana, no importando la situación, te dicen, Señor, yo te pido misericordia y te pido ayuda. Líbranos, Señor, de todo mal. Endereza nuestros caminos. Concédanos, Señor, para que podamos vivir una vida, mi Dios, bajo tu bendición, bajo tu perdón y bajo tu gracia. Ayúdanos a apartar, Señor, nuestras vidas del pecado, de la condenación, Señor, y poder, mi Dios, vivir bajo tu gracia, vivir bajo tu palabra, bajo tu consejo y amar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a sentir ese amor genuino. Ayúdanos a sentir ese amor verdadero, Señor. Ese amor, Señor, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo es. Ese amor que no es orgulloso. Ese amor que no es rencoroso. Ese amor, Señor, que es humilde. Ese amor, Señor, que no busca lo suyo, sino busca la bienestar, Padre querido, de todo, Señor. Ayúdanos a sentir, ayúdanos a tener ese amor dentro de nosotros, para que podamos vivir en armonía, en amor. Oramos por la nación, oramos por nuestra nación, Señor. Oramos, Padre querido, Señor, para que cada hombre y mujer, para que cada autoridad, Señor, sienta en su corazón esa necesidad, mi Dios amado, de buscar y de volverse a ti, para que toda condenación y toda maldición, todo dolor, toda miseria, toda escasez, toda pobreza, todo espíritu de juicio, de muerte, sea apartado y sea echado fuera de cada hogar, de cada familia y de nuestra nación y de las naciones, Señor. Oramos, papá querido, Señor, ahí, Dios, donde hay enfermedad, donde hay violencia. Oramos, Señor, para que tú traigas sanidad, los hospitales, Señor, los centros de rehabilitación, Padre, las cárceles, mi Dios, los orfanatos, Padre querido, ahí, mi Dios, amor, que tú puedas entrar y tocar cada alma que necesita de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, en esta mañana fortalecer y restaurar, sanar. Ahí donde hay pelea, ahí donde hay contienda, ahí donde hay divisiones, ahí, mi Dios, donde hay destrucción, que tu Espíritu Santo pueda entrar con ese amor tuyo y pueda provocar paz y gozo, Señor. Reprendemos toda maldición en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda quemar todo mal, pueda quemar toda maldición, pueda quemar, Señor amado, todo espíritu de juicio, todo espíritu de muerte, todo espíritu de condenación. Echa fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y que cada hombre y mujer, Señor, pueda ser libre para, Señor amado, vivir en armonía y como hijo tuyo, Señor, vivir, Señor, bajo tu luz y bajo tu guía. Gracias en esta mañana, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos y hablarnos y guiarnos. Que en esta mañana tú puedas entrar en cada hogar y tocar cada familia. Tocar, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Gracias te damos, Señor, y encomendamos, ponemos todo en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Levanta tu mano y declara mi vida diciendo: Señor, declaro mi vida libre y sano para tu gloria. Amén y